Bueno, siendo ya las 8:32 de la mañana, entramos a nuestro segundo bloque de entrevistas. Tenemos con nosotros a la doctora Diana Costa, abogada especializada en Derecho Laboral, magíster en Derecho Laboral, catedrática académica, editorialista del Diario Expreso, para poder conversar con nosotros sobre el tema y la pretendida reforma laboral que pretende hacer el presidente Guillermo Lasso en los próximos meses. Está anunciada ya para el mes de marzo del año 2022, se ha venido aplazando conforme ha pasado el tiempo. Se la tenía que haber presentado en un primer término en septiembre del 2021, luego pasó a enero de 2022 y ahora pasa o se discute que se verá enviada como ley económica urgente para el mes de marzo o máximo abril del año 2022. Doctora Diana Costa, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista, Fernando. Te felicito por este espacio. Saludos a todos los radioescuchas y televidentes. Doctora Costa, ¿usted ha tenido conocimiento de este proyecto en cuanto a que vemos que el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, los empresarios, generalmente pues los empleadores, están pugnando, están empujando una inmediata reforma, se agarran sobre todo por la reforma tributaria que los deja sin piso y piensan efectivamente desde el punto de vista de sus intereses, de los intereses de sus empresas, que actualmente con este marco laboral que está rigiendo en el país desde hace algunos años atrás, no se puede reactivar la economía. ¿Cuál es su criterio sobre el tema? Bueno, Fernando, lo que tú dices es muy cierto. Efectivamente, este siempre ha sido el sueño dorado de los empresarios, mermar derechos, quitar derechos. Lamentablemente no lo han podido hacer, no por falta de oportunidades, sino porque tenemos una constitución que ha bloqueado justamente estos derechos de los trabajadores. Hay que comprender algo, los derechos de los trabajadores no es que a algún asambleísta se le ocurrió darlos, otorgarlos, no. Los derechos de los trabajadores son conquistas, son luchas, y producto de estas luchas, todo lo que está plasmado hoy en la normativa ha sido otorgado a los trabajadores, como las 8 horas laborables, que existió una matanza en Chicago para que hoy todos podamos gozar de esas 8 horas laborables, y no es posible que luego venga un grupo de trasnochados pensando que quitando derechos a la clase más débil, a la clase trabajadora, en Ecuador va a haber una bonanza económica. Eso es falso. Primero, no lo pueden hacer porque tienen un candado muy fuerte en la Constitución, y de allí las amenazas del presidente que diga, bueno, pues me voy a consulta popular. En una consulta popular, Fernando, ¿qué es lo que le va a preguntar? ¿Usted quiere que le quitemos derechos? Porque lo que hemos escuchado del presidente lamentablemente es decir que los ecuatorianos no queremos estabilidad. Los ecuatorianos lo que queremos es solo trabajo. Pero eso no es cierto. Sí es cierto que queremos trabajo, pero con estabilidad. Porque si alguien quiere acceder a un crédito, le van a pedir mínimo 3 meses de estabilidad. Si alguien quiere al Banco Guayaquil, le van a pedir hasta 6 meses de estabilidad. Para todo uno necesita estabilidad, hasta para el IES. Para acceder a las prestaciones de seguro, de maternidad, le van a pedir 3 meses de estabilidad. El ecuatoriano quiere estabilidad, porque con eso mejora su calidad de vida, mejora que tenga una casa, un carro, se endeuda. Entonces es un error pretender eso. Además que vale acotar que las estadísticas el mes pasado, y son públicas, las ha hecho públicas el IES, es que ha habido un incremento del 5% de personas que están volviendo a recontratar. La crisis se ha acabado y las empresas van a tener que contratar como lo están haciendo hoy en día. De tal manera que no es cierto que es por el marco y las cadenas que tiene para los trabajadores que no puede haber trabajo. Eso no es cierto. Doctora Lo que Costa, él necesita es políticas públicas. Sí, y a ver, en materia laboral, usted que es la especialista en laboral, los derechos son progresivos, ¿no? Hay un principio universal en cuanto a los derechos laborales. No pueden retrotraerse, tienen siempre que ser progresivos. Y efectivamente hay candados constitucionales en ese sentido que podrían bloquear cualquier tipo de decreto, de ley que quiera enviar el Ejecutivo. Pero ¿cómo nos pinta el Ejecutivo? ¿Cómo nos quieren pintar los empresarios, los presidentes de Cámara, las personas interesadas, evidentemente, para podernos vender este proyecto de ley? Nos hablan de la flexibilidad, que Ecuador no es competitivo con Colombia, con Perú, con los países de la región, porque no hay flexibilidad laboral. Es decir, tenemos un marco muy rígido. También nos hablan de las utilidades,
la obligación de repartir utilidades cuando el empleado no aporta al negocio? ¿Por qué tenemos que repartir las utilidades que nosotros hemos invertido en la empresa, por ejemplo? Entonces, desde ese punto, también hay que entender, ¿no?, el tema del teletrabajo, de hacer más fácil el tema de asistir al trabajo mediante presencias mixtas. Hay ciertos puntos que podrían ser debatidos también como mejoras implementadas al tiempo actual. Estamos hablando de que estamos ya en el siglo XXI y no sería tal vez tan dable tirarle la puerta al proyecto, tal vez discutir ciertas normas, evidentemente reconociendo el precepto constitucional y el derecho universal de que estos derechos no son nada más que progresivos. Correcto, lo has dicho perfectamente, así es. El artículo 326 de la Constitución nos habla de que los derechos del trabajo son irrenunciables, intangibles, progresivos y que no existe retroceso en ellos. Es cierto, el mundo avanza y con ello pues ha avanzado todo. Antes teníamos un Estado absolutamente católico, hoy es laico, antes no existía el divorcio, hoy existe, y las normas, como tú bien conoces, no se han quedado estancadas, han ido evolucionando en todos los aspectos de la vida y el laboral también. Es cierto, en la región nadie más tiene utilidades, en la región no tienen esto de repartir décimos, no tienen esto de la jubilación patronal, que es un susto para los empresarios. Efectivamente, hay que dinamizar el código del trabajo, acoplarlo a las nuevas modalidades. El teletrabajo vino para quedarse. Hoy en día en el teletrabajo es algo que no vamos a dejar hacer los ecuatorianos y hasta les significa menos en la parte económica a los empresarios. Pero esto no puede vulnerar los derechos de los trabajadores. Eso es lo que no puede hacer. Si quisieran hacerlo, tienen que irse a una consulta popular, tienen que reformar la Constitución y por ello las amenazas de ir a que el pueblo decida si no quiere tener derechos laborales. Los derechos son irrenunciables. Y si es que viene una ley posterior, tampoco va a mancillar los derechos que ya han sido conquistados por aquellos que tenemos derechos laborales desde hace algunos años. Entonces, si bien es cierto, hay que dinamizarnos, pero sin vulnerar a la parte más débil que es el trabajador. En el Ecuador, el 90% no es empresario. El 90% son trabajadores, son obreros. Es un grupo minúsculo el que es empresario. Y a ellos quizás las políticas públicas puedan orientar a no cobrarle tanto impuesto, a darle más beneficios tributarios, que yo creo que eso fuera mucho, mucho más beneficioso para los empresarios, que hoy en día nos mandaron una ley. Pero la realidad es que estamos en una economía dolarizada, de que estamos en una camisa de fuerza, que es el dólar, que tiene sus beneficios, pero también tiene sus problemas para poder hacernos competitivos, ¿no? Veamos desde el punto de vista empresarial, porque también tienen un punto y eso no lo podemos negar. No hay más países que pagan utilidades, los décimos no son medidas técnicas, sino fueron en su momento medidas políticas, demagogia, pura demagogia. Entonces eso es tergiversado lo que el trabajador tiene que percibir como remuneración. Entonces, ¿no sería tal vez necesario ya sentarnos y ver de qué forma ambas partes podemos ponernos de acuerdo, ¿no?, y dinamizar la economía ecuatoriana? Porque si yo soy un empresario extranjero, si yo vengo a poner mi capital al Ecuador y veo que tengo la camisa de fuerza laboral, que no la tengo en Perú, que no la tengo en Colombia, y también veo que aparte para poder conseguir mis réditos tengo que pagar un 5, un 4.75% de impuesto a la salida de divisas, no vamos a ser competitivos y no vamos a captar dólares. Entonces, también por ahí podemos ver que una reforma evidentemente puede ser positiva. Definitivamente puede ser positiva y para eso hay que sentarse a dialogarla, no hacerlo como nos hizo la última vez la ley tributaria, que fue económico urgente y luego un día todos nos desayunamos que teníamos mucho más impuestos. Debe ser con el diálogo, con la concertación social, con las bases, con los trabajadores. Actualmente el FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, ya ha presentado a la Asamblea un proyecto. ¿Qué tal si Ejecutivo y FUT se unen a dialogar respecto de algo que beneficia al país sin mermar derechos y sin mermar la Constitución? Eso fue lo ideal. El problema también son los asesores del presidente, ¿verdad? Tener un arquitecto en la cartera sensible social de derecho del trabajo, estamos equivocados. Debería ser un abogado que conozca de este tema tan sensible y no un arquitecto que cree que es la cartera del empresario y no la cartera del trabajador, ¿no? También hay que mejorar un poco estos asesores.
Así es, realmente es muy complicado hablar sobre el tema porque hay que tener un perfil y un manejo del tema para poderlo asesorar al señor presidente, pero hay una ley que salió con todo este tema de la pandemia, que en su momento se dijo que era muy necesaria, pero quisiera su concepto sobre ella, la ley humanitaria, esta llamada ley humanitaria. ¿Usted cree que esta ley humanitaria trajo bienestar a los ecuatorianos o realmente fue algo que nos ha perjudicado a largo tiempo? Bueno, esta ley humanitaria tiene sus partes positivas efectivamente, pero en la parte laboral es nefasta para los intereses de los trabajadores, porque permitió que producto de la pandemia, trabajador y empleador lleguen a acuerdos para bajarse la remuneración. La Constitución en su artículo 328 dice que la remuneración no se la puede tocar, no se la puede mermar, no se la puede rebajar. Y los acuerdos entre las partes, para empezar, todos los que somos abogados y conocemos algo del derecho, sabemos que para que haya un acuerdo entre partes, tiene que haber igualdad entre ellas, porque solo entre iguales se negocia. Cuando una persona tiene poder y otra persona no tiene poder, no puede negociar. Se llama imposición. Entonces, lo que pasó aquí fue una imposición del empleador que le dijo a su trabajador, o me firmas que te bajo el sueldo a la mitad, o te voto. Entonces, claro, diga, ¿quién en su sano juicio quiere que le bajen el sueldo a la mitad? Nadie. O que le bajen un poco el sueldo. Eso no existe. Nadie puede con voluntad propia decir, mire, yo no quiero, bájame el sueldo. Eso no existe. Esto fue nefasto para los intereses de los trabajadores. Se despidió mucha gente. No hubo una ley, un gobierno, y a esto me refiero al gobierno anterior, que tenga políticas públicas que ampare a la clase más débil de la relación laboral, los trabajadores. Entonces, eso es lo que hoy en día también pide el FUT, que se deroguen estos artículos que mermaron estos derechos, vulnerando principios constitucionales irrenunciables. Y eso es importante. Existe una relación de poder, y en una relación de poder no hay igualdad. Efectivamente, ¿cómo podemos sentar en una misma mesa a dos personas en la cual una depende directamente de la otra? Le agradecemos a la doctora Diana Costa por su presencia el día de hoy, analista laboral, doctora en leyes, especialista en derecho laboral, catedrática universitaria y editorialista en este país. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Fernando, por tu invitación y excelente programa. Los felicito. Muy amable. Gracias. Muchas